Bienvenidos un miércoles más a nuestro espacio de LISData, un tiempo en el que les contamos cómo el buen uso de los datos en las empresas se traduce en un aumento de la rentabilidad. Hoy vamos a demostrarlo con ejemplos. Tenemos por delante un tiempo no de entrevista, sino de tertulia. En esta ocasión contamos con la presencia de dos compañías y de sus responsables, junto a Román Martín, director comercial de LISData, quien ya conocen bien, para que nos cuenten cómo están utilizando en esas compañías los datos. Me acompañan Alfredo Fernández, responsable de estrategia omnicanal de Nutricia, la división de nutrición especializada de Danone. Alfredo, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. También está de la misma compañía Federico López, responsable de Comercial Excellence de Nutricia. Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Y está con nosotros también Javier Esteban, director de Tecnologías de la Información de El Zaburu. Es un despacho especializado en propiedad industrial e intelectual. Javier, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y el último al que voy a presentar, pero no menos importante, como dicen, Román Martín, director comercial de LISData. Román, un placer. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo está la implantación de esa analítica de datos en vuestros respectivos sectores? Empiezo con Nutricia. Muy bien. Sí. Bueno, pues primero especificar en qué sector estamos trabajando en Nutricia, ¿vale? Acércate un pelín al Nutricia. micrófono. Sí. Nosotros operamos en la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces está claro que desde mi punto de vista el momento en el que está la industria es en una fase de crecimiento y de darle la importancia que tiene esta analítica avanzada del dato para la toma de decisiones. Yo creo que venimos de un pasado donde la gestión estaba muy basada en los conocimientos de personas que acumulaban mucha experiencia, a unos modelos de gestión y de negocio donde las decisiones a partir de ahora se toman basada en datos, ¿vale? Creo que esto es un cambio de mentalidad muy importante que se ha acelerado, pero que todavía queda recorrido, y creo que ese es un poco en el punto en el que estamos en la industria. Javier, en vuestro caso, en El Zaburu, ¿cómo utilizáis el dato? Pues tienes que pensar que nuestro sector es quizá un poquito diferente al resto en cuanto a que lo que sí tenemos es grandísimas cantidades de documentación, es decir, nuestros datos están en documentos, con lo cual estamos precisamente buscando la forma de aplicar la inteligencia artificial en el trabajo con todos esos millones de documentos que de forma tradicional alguien tendría que leer para interpretar, y ahora lo que utilizamos es la inteligencia artificial precisamente para no sé, generarle de alguna forma el mismo resultado pues en tiempos mucho menores y con mucha más fiabilidad. ¿Y cómo puede ser el enfoque de cara a los próximos 3-5 años, es decir, un medio plazo? Porque la utilización del dato es relativamente nueva, la de la inteligencia artificial. Estamos todos empezando a ir por ese camino, pero con lo rápido que va, ¿qué puede pasar a 5 años vista? Yo creo, desde mi punto de vista, que el cambio que estamos experimentando es pasar de un enfoque del uso del dato más descriptivo, ¿vale?, a una analítica que me permita usar el dato de una manera más predictiva a través de la inteligencia artificial, ¿vale? Estos modelos que me permitan anticiparme a los cambios, a las necesidades, a la evolución que pueda tener tanto médicos en nuestro caso como pacientes o como nosotros mismos, ¿vale? Entonces es ese cambio de pasar de lo descriptivo a lo predictivo. Román, ¿cómo lo ves tú? Porque tú eres experto en generar esos ecosistemas tecnológicos que aportan el valor de los datos en la toma de decisiones. Dentro de 5 años, ¿cómo ves a LISData y cómo ves ese uso de los datos? Bueno, muy alineado con lo que comentaba Federico, que al final hemos pasado un poco de esa parte más de generar el dato sin sacarle ningún tipo de información a la parte más descriptiva, te digo cómo estás y en qué punto nos encontramos, para ir a la parte prescriptiva, que es donde estamos entrando ahora, ¿no? El poder hacer predicciones, de decir, oye, me lo invento, ¿no? ¿Cuánto voy a vender el mes que viene para poder tener una cadena de suministro que no tenga roturas de stock? O cuánto voy a vender para tener a los comerciales preparados para empezar a hablar con los clientes, toda esa parte, ¿no? Y luego ya entraremos en la parte más prescriptiva, que sería ya la siguiente fase, que es, te digo cómo se va a comportar el mercado y te digo qué tendrías que hacer o cuáles son las medidas que te ayudan a mejorar un poco tus políticos y procedimientos, ¿no? De tal forma que no tengas esas roturas, ¿no? Que directamente el sistema te diga, oye, vas a vender 10 unidades más, tienes que empezar a producir hoy, de tal forma que te vayas adelantando al futuro.
creo que es por donde estará LIS en los próximos 3-5 años, y es donde estamos ya trabajando en todo el área de innovación, ir hacia ese tipo de modelos que nos prescriban cómo hacer las cosas. Javier, en el caso de El Zaburu, ¿cómo te ves? ¿Cómo os veis dentro de 5 años? Pues nosotros hemos visto la evolución de lo que antaño eran bots, que luego se convirtieron en copilots, ¿vale? Y ahora empezamos a hablar de agentes. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es en crear la figura de un empleado virtual, ¿vale?, dentro de la casa, que es un agente, ¿vale? Es un agente autónomo, es un agente que toma decisiones y en base a los datos pues toma sus propias iniciativas, ¿vale? Eso es lo que habrá dentro de 3 años. Hoy lo que tenemos son copilots, es decir, hoy la gente se apoya en esos asistentes, ¿vale? No serían agentes, y les hacen preguntas y el asistente ayuda y le da información para que el humano tome la decisión. Pero es verdad que dentro de 3 años entendemos que eso va a evolucionar y habrá agentes que de forma autónoma tomen sus decisiones. Y nosotros lo hemos llamado así también como el empleado, ¿vale? El empleado agente, y vamos a crear esa figura que de forma que en cada equipo haya un agente especializado con el conocimiento de ese equipo, de esa área de negocio, y que sea uno más del equipo al que le pregunten o que directamente actúe. Esa es un poco la visión que tenemos. La verdad es que es un cambio incluso en las plantillas de las empresas. Sí. Es encontrar un asistente inteligente y virtual, sí, ¿no? Vamos a ver cómo estáis ahora en la media del sector en esa utilización de los datos. ¿Cómo está Nutricia? No sé si Alfredo o Federico, ¿quién me contesta? Yo mismo, luego Alfredo creo que puede contar pues un caso más específico, sí, pero haciéndolo así un poquito más genérico. Bueno, creemos que dentro de la industria farmacéutica también hay diferentes tipos de laboratorios. Si nos enfocamos un poco al nicho que estamos nosotros, que es la nutrición clínica, creo que sí que tenemos en el recorrido que llevamos hecho una posición, no dirías de liderazgo quizás, pero estamos en una muy buena posición tecnológicamente y de adopción de esta analítica avanzada del dato, ¿vale? Nosotros hemos acelerado mucho en los últimos 3 años, ¿vale? Y estamos haciendo ya una explotación con mucho impacto en el negocio de todo este uso de datos, sabiendo y teniendo en cuenta que todavía queda mucho recorrido por hacer, pero creo que estamos en muy buena posición. En el caso de El Zaburu, ¿cómo estáis? Pues creemos que muy bien. En el sector la verdad es que notamos que hay como 2 velocidades. Es decir, hay una velocidad quizá de las grandes firmas o los grandes despachos donde sí que hacen inversiones, y quizá otros despachos que vayan quizá un poco más a rebufo. Nosotros nos consideramos que estamos en el primer grupo, sí estamos realizando inversiones, además contamos con el apoyo completo de la dirección, y además tenemos esa percepción porque los proveedores vienen a contarnos ideas, y cuando nos vienen y nos cuentan ideas les decimos, eso ya lo hemos hecho hace 3 meses, con lo cual pensamos que sí, que estamos en un punto quizá de liderazgo incluso dentro de lo que es el sector. Estamos hablando de esta utilización del dato, de la forma de convertirlo en una herramienta potente para generar rentabilidad, para que mejore la eficiencia, pero claro, su implantación no siempre será fácil. Román, tú como proveedor, digamos, como persona que implanta los sistemas, ¿cuáles crees que son los retos y los obstáculos a los que se enfrentan las compañías tanto a nivel tecnológico como a nivel humano? Hace más o menos 5 minutos has comentado que hay un cambio cultural tremendo, que es esa parte de cómo van a adaptarse las plantillas, ¿no? Lo hemos comentado ya en otras ediciones. Para mí ese es el cambio fundamental, el ser capaces de generar una herramienta que aporte valor al empleado, que no lo sienta como una amenaza, que ese también es otro punto importante, y que sea capaz de colaborar con estos agentes que comentaba Javier. Para mí es la clave. El poder hacer ese cambio tecnológico basado en las personas y no dejar a nadie atrás es la parte que debemos trabajar. A partir de ahí, la otra dificultad, detectar el caso, ¿no? La tecnología cada vez está mucho más madura, evoluciona muy rápido. La dificultad aquí está en encontrar un caso que de verdad te aporte un valor y te genere un ROI. Sin ROI el proyecto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces hay que buscar pues ese caso y poder plasmarlo en un documento, y a partir de ahí a ver qué tecnología es la que mejor se adapta y cómo lo puedes hacer, ¿no? Siempre desde el negocio hacia la tecnología. Es un poco la forma que nosotros planteamos de abordar este tipo de proyectos. Es que yo veo que además de vender la implementación de esa tecnología, hay que vender casi una filosofía de trabajo, ¿no? Que es toda la parte que nosotros llamamos el Go Live, la puesta en producción y que funcione, ¿no? De hecho, estamos hablando con muchas compañías que su mayor dificultad es esa, ¿no? El implementarlo, y que no se quede en me estás cambiando mi forma de trabajar, me lleva 5 minutos más porque soy nuevo en la herramienta y no la conozco,
y no lo uso porque entonces la herramienta es mala, ¿no? Ese es un poco el resumen de qué es lo que pasa. Hay que acompañar a ese operario, darle una formación, decirle, oye, me siento contigo, las 5 primeras veces lo hago contigo, las 5 siguientes las vas a hacer tú solo, pero yo voy a seguir aquí, ir poco a poco generando ese cambio cultural es la parte clave. En Nutricia, ¿cuáles son los retos y los obstáculos principales que habéis encontrado, tanto a nivel humano como tecnológico, para el uso del dato? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿vale? No es verdad que... Para los que no nos estén viendo en YouTube, ahora es Alfredo Fernández de Nutricia quien nos está contestando. Efectivamente, completamente de acuerdo. Tecnológicamente, yo creo que la tecnología está ahí, parece la parte más compleja, pero luego muchas veces es la más sencilla. Yo creo que está esperando a que desarrollemos esos casos de uso. Nosotros como compañía, yo creo que el principal reto lo hemos tenido tecnológicamente en la calidad del dato. Esto es hiper importante, hacer ese primer diagnóstico, ¿no?, de qué estado tenemos en nuestros datos. La realidad es que una vez que implantas la tecnología, nosotros nunca lanzamos un proyecto de este tipo sin llevar asociado un plan de gestión del cambio. Y es ahí donde vemos el reto, ¿no? Al final la tecnología, si no la usan, en este caso la persona final, pues no sirve, ¿no? Entonces ahí uno de nuestros principales retos es siempre formar, a utilizar, a interpretar el dato y en qué te puede ayudar. Al final, si no genera valor, resulta pues una herramienta más que imponemos, y esa no debe de ser el camino. Y para una firma como la vuestra, Javier, que está especializada en propiedad industrial e intelectual, ¿cuáles han sido los obstáculos principales? Pues a nivel tecnológico te diría que no hay un gran obstáculo. Como dice Román, la tecnología ya está ahí. Quizá la única dificultad pudiera ser que es que cambia tan deprisa que cuando eliges una tecnología o un elemento técnico que vas a aplicar, probablemente a lo mejor dentro de 3 meses el propio fabricante o el propio, no sé cómo decir, el propio mercado te ofrece incluso esa tecnología que has querido crear tú, ¿vale? Entonces, quizá esa evolución es quizá la única que pudiera ser como cierta dificultad, pero no es el punto. El punto está en las personas. Nuestra firma piensa que tenemos gente que trabaja desde hace muchos años en la firma, con modelos de trabajo tradicionales, quizá a veces, no te voy a decir manuales, pero porque al final utilizan herramientas ofimáticas. Pero esto, más que una evolución, es una disrupción, y para ellos es una dificultad. Por eso nosotros hemos empezado por ahí. Hemos empezado con la generación de ciertas cohortes de formación, de capacitación, para intentar elevar el nivel tecnológico de los equipos, para que de alguna manera asuman o entiendan que, primero, que las herramientas no van a sustituir a nadie, al contrario, les van a ayudar, y creo que lo están viendo, pero también que las entiendan, ¿vale? Es decir, hay veces que te encuentras con un usuario que no es experto ni siquiera en ofimática, ¿cómo le puedes decir que utilice ahora un GPT que hace no sé qué maravillas cuando le queda tan lejos de su conocimiento? Con lo cual hemos empezado por ahí para capacitar y para formar a la gente. Yo creo que ese es el punto. Román, a mí me parece que ahora la utilización del dato ya es inmejorable, pero ¿hay margen de mejora? Al hilo de lo que comentaba Javier, esto cambia tan rápidamente que lo que ahora nos parece la bomba puede que dentro de 2 años se nos haya quedado corto. Ahí, un poco cogiendo el guante de lo que ha comentado Javier, nosotros sí que estamos viendo esa parte de qué elijo, ¿vale? ¿Qué herramienta elijo? Si voy con ChatGPT, si voy con Copilot, ¿qué hago, no? Hago una herramienta a medida. Ahí está habiendo mucha dificultad el decir a una empresa, oye, toma una decisión, ¿vale? Porque no sé si dentro de 3 meses, lo que decía Javier, el mercado ya te lo va a ofrecer en una herramienta estándar, ¿vale? Pero ahí hay un punto importante que a mí sí que me gustaría destacar, y es que si no coges esa primera ola y no vas empezando a meterte en el sistema, porque puede tardar 6 meses o puede tardar 2 años. Si tarda 6 meses, pues tienes todavía tiempo para adaptarte, pero si tarda 2 años, tienes un problema, porque no has cambiado toda tu organización. Al final, hacer un proyecto que, independientemente del coste que sea, si te permite transformar lo que es toda tu organización, vas a estar preparado en el momento en el que llegue. Yo siempre cuento el tema del correo, ¿no? Yo no lo viví, por lo que me cuenta la gente, ¿no? Cuando los correos llegaron a las empresas, hubo muchas empresas que no se subieron al tema del correo electrónico. Años después, el que no estaba en el correo se quedó fuera totalmente del mundo. Está pasando eso ahora con la parte de analítica de datos y con la inteligencia artificial. Y cogiendo un poco la pregunta que me haces es, no sé dónde vamos a estar dentro de 2 años, más o menos puedes tener unas pinceladas, como decíamos, ¿no? Pasar a la parte más predictiva, más prescriptiva, pero sí que sé que las empresas que no se suban ahora, dentro de 2 años van a tener un gap generacional y de gestión de la información muy grande. Entonces sé que necesitan subirse ahora y tienen que ir poco a poco cogiendo ese camino, porque ahora el tren va despacio, pero cuando esté en marcha no va a haber quién le pare.
Decía yo al inicio de esta tertulia que íbamos a poner también algún ejemplo, porque al final estamos hablando mucho del uso del dato, pero como dicen, el movimiento se demuestra andando. ¿Hay algún proyecto de digitalización que consideréis estratégico, por ejemplo, en Nutricia, que suponga o que vaya a suponer un gran cambio para bien en los procesos? Eso es. Bueno, ahí está nuestro proyecto OneID, ¿vale? Me gustaría comentar antes que en nuestra industria el modelo relacional con el profesional sanitario es básico. Tenemos un equipo de campo muy fuerte y en el momento en el que hemos empezado también a tener ese modelo relacional con los profesionales a través de otros canales, como puedan ser los digitales, ahí el reto ha estado en cómo unificamos bajo un único ID las interacciones que tenemos con ese profesional, ¿no? Algo que parece que en otras industrias, sobre todo en e-commerce, es bastante básico y lo tiene muy avanzado. En la nuestra todavía vamos dando pequeños pasos, ¿no? Y ese es un ejemplo de un proyecto que no solo estamos ya implantando, sino que estamos ya viendo outputs, ¿no? Estamos utilizando ese dato y teniendo esa visión 360 del profesional, pues para ofrecerle una visión más personalizada al final y poder, oye, pues incrementar ese engagement con ellos. Al final se trata de poner al profesional sanitario en el centro y al final nosotros les vamos, por simplificarlo, contactar, impactarles con ellos con contenido relevante desde diferentes canales, pero siempre con una estrategia 360 que lidera en este caso Alfredo y teniendo en cuenta que se hace desde el equipo de ventas que está en la calle, desde lo que se hace en un departamento de marketing digital o lo que se hace en un congreso o en un website, un newsletter y que todo tenga un sentido orquestado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el profesional está en el centro de todo y lo que queremos es optimizar nuestro engagement a través de darle servicios y cubrir sus necesidades, ¿vale? Entonces es un poco la estrategia que estamos poniendo apalancando todo el dato. Al final, por lo que me decís, es un poco democratizar la información. También sí, porque trabajábamos a veces un poco desconectados, ¿no? Íbamos a lo mejor con un mensaje en un visitador médico que pone delante de un médico a contarle una cosa y si luego estamos contando algo diferente o lo mismo incluso, que también sería redundante, a través de otro canal y no estamos conectados, pues no es eficiente, no estamos optimizando, ¿no? Ahora se trata de tener una estrategia orquestada, pues se decía 360, con el profesional en el medio y que todo tiene un sentido y un porqué conectando todos los canales, por eso le llamamos omnicanalidad. Y también romper mitos, ¿no? Que esto es importante. En el momento en el que democratizas el dato, también, bueno, pues al final, si no has seguido antes una filosofía basada en datos, pues estás actuando o tomando decisiones en base a falsas creencias. Cuando pones el dato en el centro, todo cambia y al final nosotros trabajamos para adaptarnos al profesional. ¿Algún ejemplo, Javier, algo que haya tenido un impacto significativo con el uso del dato en el Zaburu? Estamos trabajando ahora en un proyecto muy interesante. A ver, el Zaburu tiene 160 años de antigüedad. ¿Vale? Es el despacho decano de España y hemos hecho esa transición del correo físico al correo electrónico. Nosotros somos de los que nos apuntamos. Yo también. ¿Qué ocurre? que claro, pues nosotros por nuestros mecanismos de control y para evitar que un derecho, una marca, una patente no se renueve a tiempo, de alguna forma no atendamos una orden de nuestros clientes, pues se crearon mecanismos de control. Entonces, cuando llegaban cartas físicamente, pues había equipos que leían las cartas y se las llevaban al abogado a su mesa para que hiciera los trámites correspondientes. En el momento que entra el correo, junto con esas instrucciones, entran centenares de miles de emails que no tienen que ver con una instrucción, sino que son a lo mejor comentarios de cualquier índole, ¿vale? No necesariamente asociadas al negocio. Y tenemos equipos que hacen un doble check de todos los emails que entran en la casa, lo que supone un trabajo ingente en cuanto a horas y de lectura para intentar identificar dentro de cada email si eso va a afectar al negocio o no, o si es importante o no. Entonces ahí hemos lanzado un proyecto que es el de mediante algoritmia en este caso, ¿vale? Con dos tipos de algoritmia distinta, con modelos de regresión logística y después con descriptores utilizando en este caso un GPT, ¿vale? En este caso el de OpenAI, con 4.0 en este caso también. Lo que hacemos es clasificar los emails y dejando que solamente lleguen a los equipos aquellos emails que son realmente relevantes y haciendo que la basura o los correos que pudieran ser eliminados vayan a otro sitio y no se procesen. Eso suponen miles y miles de horas de trabajo que se optimizan. Y ese es un proyecto en el que estamos ahora y estamos muy ilusionados porque creemos que va a ser un éxito y este año ya tenemos resultados. Para que te hagas una idea, correo de ese que no queremos, pues detectamos a un 99,9% y vamos a eliminar en torno a unos 150, 200.000 emails al año que no hará falta leer
utilizando en este caso inteligencia artificial. Ujú. Pues está claro que el beneficio a corto plazo ya lo habéis conseguido, a medio y a largo, mirando un poco a futuro, tras la aplicación de estos cambios con este uso de los datos, ¿cómo creéis que puede cambiar vuestra actividad? Bueno, yo creo que al final se trata de que la tecnología trabaje por nosotros, ¿vale? Yo creo que va a cambiar muchísimo, y lo comentabais ahora, ¿no? En términos de eficiencia, o sea, eso va a ser brutal, sobre todo eficiencia interna, yo creo que vamos a ganar mucho. Y en nuestro caso, yo os lo comentaba antes, al final de ir a un modelo de hiperpersonalización, ¿no? Nosotros ahora mismo nuestro foco, sobre todo en nuestra estrategia, está ahí, ¿no? En intentar hiperpersonalizar esa estrategia y obviamente con automatización, machine learning, bueno, hay diversas tecnologías, ¿no? Pero al final se trata de buscar el caso correcto de uso para poder, pues mejorar ese modelo que nosotros tenemos. Y para vuestra firma de Cana en España, como me decías, tú fíjate qué cantidad de cambios, ¿no? Habéis vivido en 100 y pico años, pero esto tremendo ya. Imagínate, nosotros lo que tenemos foco es en la productividad. Es decir, tenemos que eficientarnos, sabemos que tenemos mucho recorrido por delante y sí, creemos que la tecnología nos va a ayudar a generar productividad, pero también mejor servicio al cliente. De hecho, hace poquito lanzábamos una encuesta a los clientes y les preguntábamos, una de las métricas que les solicitábamos era la velocidad de respuesta. Y nos daban un 9 sobre 10, ¿vale? Pues realmente un 8,9, si no me van a corregir, ¿vale? Claro, dice, ya éramos rápidos, dice, pero no queremos un 8,9, queremos un 9,9, ¿vale? Y queremos que los clientes vean que además de rápidos, somos fiables y sabemos que ahí precisamente es donde la tecnología nos va a ayudar. Vamos consumiendo tiempo y me gustaría una ronda final en la que hablarais todos en base a la experiencia de ese uso de los datos. ¿Qué consejo le daríais al responsable, al consejero delegado, al responsable de IT de una empresa que quiere comenzar a utilizar los datos y la inteligencia artificial? Bueno, venga. Por simplificarlo de nuevo, voy a hacer 3 puntitos y desde la humildad del consejo. Primero, lo hemos medio comentado, ¿no? Pero el tema del dato para mí es muy importante porque también, basado en nuestra experiencia, alguna vez nos ha pasado con los diferentes stakeholders que van a verse afectados con el dato. O sea, creo que es muy importante de tener claro cuáles son los casos de uso que tú estás imaginando con esa tecnología adicional que tú estás poniendo en tu organización, ¿vale? Porque a nosotros nos ha pasado a veces que vislumbramos mucha tecnología, que a veces casi te llueve, viene, hay que ponerla y no tienes tan claro qué vas a hacer con esa tecnología después, o no eres capaz de transmitir a las personas que van a utilizar esa tecnología qué tienen que hacer con ello, ¿no? Entonces, para mí muy importante tener los casos de uso muy claros de qué se va a hacer. De otra parte, lo decía Alfredo antes, voy a ser más breve, el diagnóstico, la calidad del dato es importantísimo. Aquí empresas como la de Román nos ayudan muchísimo, ¿vale? Tener una calidad del dato para que la toma de decisiones sea efectiva. Y por último, también lo habíamos mencionado, pero lo quiero volver a subrayar, también basado en nuestra experiencia, en tener un robusto plan de change management con las personas, ¿vale? Porque a veces estos casos de uso que nos imaginamos, las personas que lo tienen que implementar no van a las mismas velocidades, lo comentaba también Javier, y tenemos que tener un plan muy robusto para acelerar ese cambio, esa gestión del cambio en las personas y pues realizar el cambio lo más rápido posible. Entonces, esto es Javier. Insisto en la idea de las personas. Es decir, el punto es... Me encanta que lo digáis, porque es que lo decís siempre. Muchas veces tenemos ese temor con la utilización de la IA, que vamos a quedar en un segundo plano y no, seguimos en el centro. Sí, y además es que sin las personas no va a funcionar. Entonces podemos crear incluso herramientas súper sofisticadas, y yo en la oficina digo, ¿cómo voy a crear un avión para personas que van en bicicleta? ¿No? Como diciendo, entonces, lo que hay que hacer es formar a las personas, hay que elevar el nivel tecnológico de toda la organización y, ojo, desde la dirección, ¿vale?, hasta el último empleado, tienen que tener ciertos conocimientos técnicos o tecnológicos que hoy quizá no tienen. Yo creo que ese es el punto. Entonces, empezar por ahí, esa es la clave del éxito. Si no empezamos por ahí, nos encontraremos con grandes herramientas metidas en un armario que nadie usa porque no se atreven o no saben. Román, último turno para ti. A mí me has cambiado ya la visión del mundo completamente. ¿Tú qué consejo darías? Yo simplemente, después de lo que has añadido, estoy totalmente de acuerdo. Comentaría un poco más la parte de definir los proyectos, definir el proyecto y poder bajarlos a tierra. El tema de la inteligencia artificial, sabemos que ha generado un hype muy alto, hay muchas expectativas. Hay que bajarlas a tierra, definir el caso de uso y con todo lo que habéis añadido, la calidad del dato, las personas y demás, llevarlos a cabo. Creo que esa es la parte fundamental.
Pues aquí terminamos, daría para más, pero el tiempo en la radio es así. Alfredo Fernández, Federico López, ambos de Nutricia, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros. También Javier Esteban, director de Tecnologías de la Información de El Zaburu, gracias y hasta la próxima. Y Román Martín, director comercial de Lisdata, espero que nos veamos muy pronto por aquí. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio en el que colocamos el uso de los datos en el centro de la información. Gracias.